a la otra gente del... Listo, grabando a partir de ahora. Bueno, empezamos con la clase de Aristóteles, entonces. Ahí está. Puedes andarlo. Perfecto. No, poner la primera partecita antes. Bueno, soy Waldo Caracas. Realmente nunca he dado una clase de Aristóteles porque me parece un autor muy complejo, un dolor de cabeza muy fuerte. Pero realmente es un reto dar una clase de Aristóteles. Es muy difícil. Así que cualquier error que seguro voy a tener, por favor, Juan, corregime porque sé que es bastante complicado Aristóteles. Para empezar, quiero decirles que a Aristóteles le decían, le decían, Platón le puso el apodo del lector, porque él, para el tiempo, de ese tiempo que era bastante oral, no era tan normal que alguien tomase tanto tiempo en leer todas las sombras de todo lo que cayera en las manos. Y Aristóteles cuando expone algo, expone sus ideas, expone también las ideas de gente anterior, las analiza, luego las refuta, dicen qué aportes tuvo, qué dijo cada uno. Y esto es también, por más que a nosotros parezca algo normal, obvio, en el mundo académico, algo que se va a hacer, esto es algo que realmente Aristóteles lo puso de moda y que lo siguió luego la escolástica de la Edad Media, que era muy fan de Aristóteles. Hoy vamos a ver metafísica, que la metafísica busca exactamente la ciencia que estudia lo que es en tanto lo que es. Suena, suena muy raro esto, pero es muy importante porque se quiere investigar lo que es propiamente dicho. En otras palabras, una búsqueda ontológica. Ahora sí, Franco, sí, lo siguiente. Vamos con una línea de tiempo que a mí me cuesta leerlo porque esto es el celular. Empezamos con el 399 a.C., que es la muerte de Sócrates, y luego de unos años se ve que recién ahí nace Aristóteles, eh, en lo que sería territorio de Macedonia. Era una colonia que fue conquistada por Macedonia. Un dato importante que tenemos que saber es que el padre de Aristóteles era el médico real de Filipo II, el tuerto, rey de Macedonia. Por lo tanto, cuando él fue a la Academia de Platón, no era bien tratado. Tal vez el ser buscar tanta rigurosidad en lo que él decía y cómo decirla, sea porque vos no tenés valor, porque sos nuestro enemigo, sos la otra, sos el extranjero, que a nadie le importa lo que usted dice. Es posiblemente que sea por ese motivo, pero igual se nota que Aristóteles tuvo muchos problemas, tuvo que escapar de Atenas varias veces para que no lo maten. Bueno, en 367 ingresa a la Academia de Platón, muy joven por influencia de su padre y el rey de Macedonia. Parece que el rey de Macedonia tenía interés por, por lo académico para que dejen de ser tratados los macedonios como bárbaros por los griegos y o sea esta cuestión cultural que tenía Atenas. Bueno, como se ve, después asume Filipo II. Y Aristóteles luego tiene que abandonar Atenas ante la muerte de Platón, porque ahí ya había una gran presión política, no por disgusto tanto por la nueva elección del nuevo jefe de la academia, ya que Aristóteles no podía hacerlo por su condición de extranjero. Los extranjeros no podían tener propiedad en Atenas. Eh, lo tiene que abandonar porque Filipe ya estaba, ya la diplomacia no estaba sirviendo con Atenas y ya cada vez se ponía la cosa más caliente, más dura, entonces tuvo que irse. Eso hasta, bueno, 368, esta batalla de Coronea, los polis griegas piden su completa independencia ante Macedonia. Eh, esto realmente la imagen de Aristóteles la hace ver bastante mal, más cuando Aristóteles sigue eligiendo el otro bando, el bando macedonio, se elige unos años después, se convierte en el preceptor de Alejandro Magno, el futuro rey de Macedonia, ¿no?
bueno, después muere Filipo, asume Alejandro Magno, y cuando asume Alejandro Magno, él considera protección política, piensa que puede ir a Atenas a dar clases, una del liceo en ese momento. Pero como ven, justo el momento que muere Alejandro Magno pierde su proyección, él se refugia, se va de Atenas y va a la tierra de su madre, para luego fallecer muy poco tiempo después. Como saben, con esto político, todas las investigaciones que hace Aristóteles de las plantas, de las personas, de los animales, todos esos bienes que le administraba Macedonia para sus investigaciones, se ve que tiene una cuestión política. Como veremos, Aristóteles y como bueno, los filósofos tienen esta gran capacidad de clasificación, que Aristóteles no es ninguna excepción. Y él empezaba a clasificar todas esas cuestiones y a hacer filosofía de esta forma. La siguiente, Franco. Oh, acá esta chica, yo que estoy en el celular, me quiero morir. Bueno, empezamos con las críticas de Platón. Creo que esto hay que poner más claro, por más que no sea lo más lindo. Empezamos con la forma eidos. Para Aristóteles empieza diciendo, bueno, a fin de cuentas la forma eidos parece ser más importante que la idea. Si todas las ideas en Platón las imita lo sensible, pero estas imitan la forma de la idea, nos dice Aristóteles. Entonces, bueno, la forma parece que es más importante, ya que la forma es la que imita lo sensible. Pueden buscar, como ven en las citas, están ahí, que las puse para que lo busquen y tengan material para contar todas estas cuestiones. Entonces empieza a hacer cada vez críticas más fuertes a Aristóteles y Platón. Están todos en esta sección, cuando habla de críticas a Platón. Y nos dice, bueno, si hay una cierta cuestión, es que hay tantas, si seguimos la idea de Platón y sacamos sus conclusiones más, si seguimos sacando conclusiones de su idea, podemos llegar a que hay tantas formas de ideas como objetos sensibles, o hasta más, porque también se puede pensar en las que no existen. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere explicar es que si hay una idea, por ejemplo, de hombre ideal, y nosotros encontramos, por ejemplo, con hombres rubios, hombres colorados o hombres disválidos, nos tenemos que encontrar también con la idea del hombre disválido, el hombre rubio, el hombre pelirrojo, esas ideas que nunca son perfectas en lo sensible. Y para cada una de estas ideas se requiere de una idea que nunca llega a ser perfecta. El hombre pelirrojo nunca es el hombre pelirrojo en sí. Y el hombre pelirrojo en sí tampoco es un hombre. Entonces hay una idea de la idea. La cuestión del tercer hombre. Porque si pensamos, bueno, nosotros pensamos en la idea, ¿no? Hablamos de la idea y todo eso, bueno, pero ¿qué pasa con la idea de la idea? Nosotros tenemos una idea, hablamos de eso y hay una sensible, una idea y esto hay una relación infinita. Entonces empiezan a haber ideas de ideas de forma infinita. Esto es un problema lógico. Porque si empieza a haber tanta regresión de ideas, si cada Waldo con Rulo, Waldo Lacio, hay una idea para cada Waldo, hay ideas de Waldo infinitas que existen o que no existen. Y que ninguno sensible es perfecto. Por eso él nos explica en el 900b, el 2535, da un ejemplo, por ejemplo, del Sócrates ideal. Y bueno, que hay muchos Sócrates imperfectos, el Sócrates animal. Hay muchos tipos de Sócrates, en las palabras. Y acá les quiero dar este ejemplo. Por ejemplo, hay un amor ideal, de amor, pero también hay, de este amor también hablamos de otros amores, como el desamor, amor tóxico, el no amor, tantas formas, y que entonces había muchísimas ideas de amor que no se pueden sostener, porque hay una regresión al infinito. Esta idea del tercer hombre, que siempre en el medio entre la idea del hombre y la idea del hombre en sí hay una tercera idea en el medio, que es bueno, la idea del hombre pelirrojo, ese es el tercer hombre del medio.
Eso, desde hombre, con todas, con caballos, con plantas. Eso es una crítica muy fuerte que le hace Aristóteles a Platón. Y esto, bueno, esto llega, bueno, si está tan relacionado a la idea y la forma, bueno, a fin de cuentas, la idea de la forma sencilla está tan entremezclado, bueno, tal vez esta división de los dos mundos nos sirva. También, la división de los dos mundos tal vez nos sirva, como pensamos en Platón. Y acá estoy en una cita. Además, habría que juzgarse imposible que la entidad y aquello que es entidad existan separados entre sí. Hay muchísimas complicaciones y muchísimas críticas a Aristóteles. Las van a encontrar todo esto lo van a encontrar en las citas, simplemente busquen, las van a encontrar. Espero que haya llegado un poco a esta parte. Franco, la siguiente. Bueno, yo dije, bueno, para explicar qué es la metafísica, creo que primero tengo que explicar qué es la física, un poco, ligeramente, por más que no esté en el temario profundamente, tengo que tener, bueno, pero si es lo más allá de lo físico, lo que estudia Aristóteles en la metafísica, ¿qué es la física? Debo saber qué es el estudio físico de la naturaleza, la física del estudio de la naturaleza. La siguiente, Franco. Entonces, acá les hago una formulita. ¿Qué es lo que hace que algo sea natural? Es la pregunta de la física. Buscamos en cada objeto, por ejemplo, una causa y su condición de cambio. Son dos cuestiones importantes. Agarremos, por ejemplo, la computadora. ¿Su causa requiere del ser humano para existir y esta cambia? Sí. Puede cambiar una pieza, se puede quemar, puede dejar de andar. Por lo tanto, el resultado es que no es natural. ¿Por qué? Porque a diferencia de la roca, por ejemplo, para Aristóteles, o la hierba, o un animal, su causa no requiere de un ser exterior, solo necesita de la misma naturaleza, la misma física para existir. ¿Y este cambia? Sí. Se necesitan dos requerimientos para esa naturaleza. Que esta causa no sea de un ser exterior, o un ser humano, y que cambie. Por lo tanto, es natural. ¿Qué pasa con matemática o con el primer motor inmóvil, que vamos a ver más adelante, o con los dioses? Su causa existe de por sí mismo. No requiere de nadie más para existir. Ni tampoco la naturaleza, ni el hombre. Existe por sí mismo. Los matemáticos, ideal, no requieren nosotros para existir. Es esta posición de Aristóteles, ¿no? Que la matemática ya es... Parece que es más platónica, ya es más ideal. Ahora, esta cambia no requiere ningún cambio, por lo tanto, no es natural. Esto es la diferencia entre lo natural y lo no natural. Siguiente, Franco, por favor. Entonces ahora tenemos que preguntarnos por el cambio de movimiento. El cambio de movimiento son bastante parecidos en Aristóteles. Esto es importante saber para algo que vamos a ver más adelante. Todo cambio tiende a cierto movimiento, a una dinámica interna, y hace que diferencia el cambio de distintos puntos. Está el cambio sustancial, que es un problema importante en Aristóteles, es el problema del cambio, la creación y la destrucción. Cuando se crea algo, cuando se destruye algo. Y esto va a tener problemas lógicos más, que voy a explicar más adelante. El cambio cuantitativo, bueno, el cambio cuando es aumento o disminución. Pero piensen que todos estos cambios están relacionados con el movimiento. Es como si Aristóteles tuviese una concepción de movimiento más amplia que en el nuestro. Porque el aumento o disminución es un movimiento, es la naturaleza que se mueve. El cambio cualitativo, bueno, el color, el largo del objeto, la flexibilidad, la dureza del mismo. Pero miren esto, sí. El movimiento también en esto es que nos crecen las uñas, bueno, puede ser, que nos crece el pelo, puede ser, pero el color que sea movimiento nos sorprende mucho. Pero imagínense que, por ejemplo, nuestro cuerpo, nuestras células, momento a momento, están muriendo y recreándose una y otra vez. Y hay cierto movimiento en ese cambio. Obviamente, Aristóteles seguramente no piensa en células, pero se comprende a dónde va esto. Bueno, el cambio espacial, el cambio de lugar, el desplazamiento. Ahora, la cuestión lógica
del movimiento, del cambio, nos dice Aristóteles, bueno, es algo para hacer tiene que dejar de ser otra cosa. Por ejemplo, yo si me corto el pelo y quedo pelado, dejo de tener rulos. Entonces empiezo a no ser Waldo con rulos, por ejemplo. Por causa del movimiento del cambio. Y comienzo a ser pelado. Cambio de... Empiezo, por ejemplo, como hago en esa flechita de acá abajo. El ser Waldo con rulos. Waldo tiene rulos, Waldo. Cambia al no ser, al no tener rulos. Y empieza a ser ahora pelado. ¿Mm? Y así el cambio sigue esta forma todo el tiempo. Ahora, este es el problema. Para Aristóteles no puede haber cambio permanente, debe haber algo que permanezca, algo quieto, algo que no se mueva, algo que no sea inmanente. ¿Y qué puede ser esto? Bueno, debe haber un motor inmóvil que mueva todo, que él no se mueva pero que genera el cambio. Esta es la teoría del motor inmóvil, que es Dios. Bueno, en realidad la escolástica medio lo tomó como Dios, y bueno, lo empezó a interpretar así. Pensemos que cuando Aristóteles llegó a la escolástica, muy pocos podían leerlo directamente y tenían que leerlo, por ejemplo, por divulgadores, digamos, de Aristóteles. Aristóteles dijo tal cosa, pero no leían Aristóteles directamente. Y ahora nos pregunta, bueno, ¿cuál es la causa del movimiento del cambio? Vamos al siguiente, Franco. Hasta ahora, una pregunta, una consulta, o bien que siga. Todo bien por ahora. Bueno, entonces Aristóteles nos dice, bueno, recordemos que Aristóteles empieza con esta cuestión filosófica de clasificar, decir, bueno, vamos a ver qué es la naturaleza, ¿no? ¿Qué son las cosas? Y acá empieza a ser, bueno, hay distintas causas, distintos movimientos. Entonces la causa material. La causa material es la materia, por ejemplo. Una mesa puede estar hecha de una causa material como madera o mármol, si es plata. Vamos a ir a la siguiente causa, la causa formal. La forma que obtiene, recordemos que la forma es muy importante. La forma que se le da, si tiene 4 patas, si tiene una extra para obtener más balance. La forma que se le da es otra de las causas. Por ejemplo, nosotros pensamos que la causa, no sé, de un bebé, por ejemplo, son las relaciones sexuales. Él diría, bueno, pero hay más causas. Está la causa material, por ejemplo, toda la materia, que es la carne, la sangre que se requiere para el nacimiento de un bebé. Causa formal, bueno, la forma de un bebé, la forma de un hombre. Y bueno, sigamos con la siguiente causa, la causa eficiente. Aristóteles nos recuerda, esto no les puse las citas, pero está todo, a ver si les quiero pasar las citas. En el libro 1, capítulo 7 de Metafísica explica las 4 causas. Creo que en física lo explica un poquito mejor, porque esto es muy por arriba, lo explica. Pero a partir del 988A lo van a encontrar. Cada una, bueno, la causa material del movimiento. La causa eficiente de movimiento, como la llama acá, por lo menos en mi versión de Metafísica, nos empieza a hablar, por ejemplo, de la mitología griega, por ejemplo, que los dioses, lo primero que hubo fue el Eros, el amor. ¿Por qué? Porque necesitaban de tener intereses sexuales para crear más y más y más. Esa es la causa del movimiento, causa eficiente. Que puede ser, bueno, yo hago que alguien haga esto, que se mueva por el odio, por la sexualidad, por la amistad. La causa eficiente, yo pensaba que era algo más sencillo. La causa eficiente me parece que es una cuestión mucho más compleja, porque es la cuestión de la gente, la persona que lo hace. El artesano, el dios que tiene hijos, los padres que tienen un hijo, etcétera. Y por último, bueno, la causa final, porque para Aristóteles, recordemos, todo tiene una causa final, todo tiene un sentido, todo tiene
un fin a donde van las cuestiones. El fin siempre va a ser hacia un cambio. Y esto tiende al bien. Sorprendentemente siempre parece que siempre van a tener al bien, por lo menos hasta donde yo he leído. Me parece que la cosa al final es mucho más compleja que lo que estoy diciendo. Pero miren, con estas 4 cosas podemos calificar muchísimas cosas del mundo, usando este método de la física, de naturaleza. Este sería el estudio de la física de Aristóteles, que es un estudio calificativo, de calificar las cosas. Bueno, continuemos con el siguiente, Franco. ¿Hasta acá alguna duda? Vamos bien. Sí, yo una consulta me quedo de la anterior. Estabas hablando, por ejemplo, de tu pelo, que se te cortan los rulos, dejas de ser Waldo Sí, con rulos nos y pones pasas Franco, la anterior, donde estaban las flechitas. Waldo pelado. Pero hay algo que te haga ser Waldo más allá de que tengas Claro, ahí es a donde vamos. A la UCIA estamos yendo. Estamos en la física aún. Estamos en lo occidental, en lo accidente. Que yo sea pelado o no es accidental, no es esencial. Toda esta cuestión del cambio y movimiento no es esencial, y yo leo a Aristóteles, me parece que medio lo tiene como despectivo esta cuestión del cambio. Porque no es esencial, no es la UCIA. Bueno, Franco, discúlpame que te hago mover de un lado para el otro. Pero vamos donde. ¿Te hago una consulta? Sí. Discúlpame. Entonces, todo esto que estamos viendo de las causas sería para calificar todo lo que tiene que ver con las cosas desde lo accidental. Desde la física, la naturaleza. Okay, no desde lo que no es material. Que es lo que le va a importar a Aristóteles en la metafísica. Ok, dale. Claro. Y tiene un rango de valor la filosofía primera, que es lo que estudia lo que no es física. Bueno, filosofía primera, como ya han escuchado, es la ciencia que estudia lo que es en tanto es. Y vamos a buscar, y esto es una búsqueda al principio. Me escucho doble. Ahí está. La metafísica lo que busca es, bueno, yo les puedo demostrar que esto se puede investigar, que es un método. En el libro 1 empieza así, predomiento. ¿A quién le decimos sabio? Dice Aristóteles. Decimos sabio a que sabe lo que es en tanto que es. No al que sabe, por ejemplo, que un medicamento te hace bien porque lo usaste muchas veces en experiencia y te funcionó. Sabe el fundamento de por qué. El fundamento último de por qué esto funciona, esto no funciona, o cómo son las cosas. Este fundamento no es material. Por lo tanto, lo occidental, que yo tenga rulos, que yo sea pelado, que yo sea blanco, que yo sea negro, que sea alto, que sea bajo, eso no es mi waldicidad, como diría Fabián sobre su fabiancidad. Fabiancidad dice, no me acuerdo. Usted ya habrá hablado de esto, Fabián, en los teóricos. Y a partir de esta cuestión de lo que es, o lo que soy, tanto que soy, es lo que todo demás depende. Los cambios son accidentales, estamos obligados a los accidentes, pero eso no es esencial. Aristóteles va a buscar las primeras causas y principios supremos de esta física que se nos presenta por los sentidos. Y nos invita a abandonar la homonomía y unificar el objeto de estudio. Que se estudia un objeto de estudio, el ser. ¿Sí? Y puede ser entrando en ser. No como ejemplos, no como cuando Sócrates preguntaba, bueno, pero ¿qué es la virtud? ¿Qué es la valentía? Y le dan ejemplos, no. Y es más, ir más allá de las palabras, que es lo que hace que el ser sea por sí mismo, en tanto ser. Y abandonar esta cuestión de que, a pesar de que ser se diga de muchas maneras, voy a buscar un método para hablar de lo que lo hace ser, en tanto ser. Esta es una dificultad, porque se habla de muchas maneras, eso nos confunde. Y también otra dificultad es que no se debe, esto, a fin de cuentas, nos espolea un poco Aristóteles, no se debe sujetar a nada de la materia, nada del movimiento, nada del cambio. Y ahora, ¿quién es el único que lo puede hacer? ¿El sofista? ¿El político? ¿El
¿qué no puede hacer? No, el único que lo puede hacer es el filósofo, no es Aristóteles. Vamos a la siguiente imagen. Pues vamos a buscar. Disculpa, Waldo, Sí. un segundo. ¿Qué es homonomía? No entendí ese concepto. Eso lo tuve que buscar, me acuerdo de internet, porque yo tampoco sabía. Es cuando, imaginemos que la palabra, no sé, chamullo, en Argentina, el ufano argentino tiene muchísimos sentidos, por ejemplo. Puede significar mentir, puede significar hacer trampa, puede significar mentirle a una chica para chamullarla, puede significar mentirle un trabajo para tener beneficios, o una entrevista laboral. Chamullo tiene una gran... se me fue. Una gran homonomía, ¿sí? Lo que se pregunta Aristóteles, bueno, pero ¿qué es lo que hace que el chamullo sea tal, no? Cuando la locura, por ejemplo, también tiene, la palabra locura tiene muchísimos usos. La pregunta Vendrían a es, ser como ¿cuál es la acepciones. esencia? No, distintos usos de la palabra. Ok. Bueno, así lo interpreto yo, porque, bueno, yo soy vigesteniano, ¿no? No puedo escapar de eso, por eso Aristóteles me cuesta tanto buscar el verosímil tanto que es. Para mí es un gran reto leer a Aristóteles por esa cuestión. Y bueno, empezamos con la ontología. Y hay una cuestión de que el verbo ser está vacío. Este verbo no significa nada. No hay acción. Por ejemplo, cuando yo digo yo estoy estudiando, puedes imaginarte a alguien estudiando. Yo estoy bailando, puedes imaginar a alguien bailando. Yo estoy, no sé, filosofando, te puedes hasta imaginar a alguien filosofando. Pero cuando digo yo estoy siendo, ¿qué te puedes imaginar? Digo es, o alguien dice es, ¿qué te puedes imaginar? Bueno, ay, me da tanto rechazo esta idea, pero bueno. Uno no se puede imaginar esta cuestión, estas cuestiones, porque este verbo está vacío. Es como que no hay acción al verbo ser. Por eso le da tanta fascinación a Aristóteles, porque al no tener acción no hay movimiento, por lo tanto debe ser algo inmóvil, algo eterno, digamos. Siguiente imagen, por favor. Bueno, acá les traigo un meme para agilizar un poco. Una consulta, perdón que interrumpa. No hay problema, El verbo ser sea algo semánticamente vacío. ¿No sería en realidad que uno, cuando es el ser, está simplemente existiendo y eso ya no implica una acción de existir? Claro, eso es para nosotros. Yo también podía hacer millones de críticas a eso. Pero la cuestión es que no encontramos nada en Aristóteles cuando hablamos del ser. Es como algo que no cambia, que no se mueve. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Yo también no estoy de acuerdo, porque yo no creo en la esencia lingüística, sí. Pero ahora vamos a intentar ser hablados por Aristóteles sin entrar en sus pensamientos. Si nosotros empezamos a pensar desde nosotros, yo les digo, yo soy completamente lo contrario a Aristóteles, pero sé que tenemos que poner su pensamiento para ver qué es lo que está argumentando, qué es lo que está llevando y a dónde nos llevó estas ideas del ser, al ser de tanto ser. Es cierto que un ser, podemos llegar a imaginar esas cuestiones, pero en Aristóteles quiere justificar por qué está inmóvil, ¿sí? Para hablar del primer motor inmóvil más adelante. Muchas gracias. Bueno, acá estoy un meme para agilizar un poco, que nosotros, no sé, queda así, queda medio imaginando límites. Bueno, esto dice, bueno, intenta imaginar el ser. Por más que yo no esté de acuerdo, tal vez acá ese viejo esto lo voy a explicar, pero bueno, ese es el meme que traje. Siguiente, Franco. El ser. Bueno, acá intenté resumirlo lo más posible. Realmente es muy difícil resumir esta parte, es muy compleja. Que es la siguiente cuestión. Supongamos que X es Y, por ejemplo. Waldo es un nombre, Sócrates es un nombre, podemos decir, ¿no? O Sócrates es un ser humano, como usamos normalmente ahora. Sócrates es un ser humano. Un sujeto es X y un predicado es Y. Resumiendo, el sujeto de Sócrates, el predicado es el hombre. Entonces, Aristóteles se sorprende, pero podemos usarlo de tantas maneras. No hay nada que pueda escapar de esta cuestión del ser. A fin de cuentas, todo parece que
que llega a conectarse con una cuestión accidental. Pero entonces ahí se nota con más claridad que podemos decirnos las llaves son tal cosa, X es Y, X es por lo tanto Y. Imagínense la X y pongan en cualquier palabra, cualquier sujeto, y la Y cualquier predicado. Tiene una gran infinidad el ser, por eso el ser se dice de muchas maneras. Pero repito, Aristóteles busca, bueno, pero ¿cuál es el ser en tanto ser? Y acá creo que parafraseo, si estoy parafraseando, ¿dónde saqué esto? No les puse la cita, disculpen. Por más que se diga de muchas maneras, siempre se dice solamente lo mismo. Es posible captar el ser. Por ejemplo, yo les puedo dar 1.000.000 de ejemplos del ser y buscar Aristóteles con su método, ¿no? Yo tengo otro. ¿Cómo captar el ser? ¿Qué es el ser? Siguiente imagen, Franco. Por favor. Bueno, acá empezamos con Lucía. Y acá sí la cito, acá sí me porté bien. Acá parafraseo, pero el sujeto es la esencia. Lo demás es accidental. El sujeto es la sustancia, traducida por los medievalistas, y Pokémon también traducida de esa forma. Eso es lo más importante, lo demás es accidental. Sigamos con la siguiente imagen. Si buscamos un poco una etimología, tal vez Juan me puedes ayudar más en esto que vos sabés más de esto, que la palabra esencia, bueno, deriva del verbo ser, la palabra sustancia significa lo que está debajo de. Y ahora Aristóteles nos marca ciertas cuestiones. Bueno, esto no puede ser material, no puede estar sujeta al cambio, esta primera causa, no puede estar moviéndose, porque esto nos lleva a ciertas contradicciones. Por ejemplo, Aristóteles nos explica, si esto está en continuo movimiento, sujeto, cambio y destrucción, y todo es movimiento, no habría senso posible, pero también nos dice varias veces que hay principio de no contradicción. No puede ser que una cosa sea creación y destrucción a la vez. No puede ser que yo sea hombre y al mismo tiempo no sea hombre. Y para sostener esto debe haber un primer motor inmóvil que no se mueva. Algo que esté más allá del movimiento y de la materia. Algo que mueva sin ser material y sin ser materia. Por eso la sustancia es puro... es la forma del acto. Hay una diferencia entre acto y potencia. Potencia es algo que puede cambiar, que puede ser un huevo. Yo, Waldo, puedo, no sé, si estudio mucho, volverme un filósofo. Si estudio matemáticas, me puedo volver licenciado en matemáticas. Ustedes, si estudian mucho, tienen potencia, ser psicólogos, por más que no lo sean ahora, ¿no? Pero lo importante es en acto. Lo importante, busca Aristóteles, que el ser sea acto en sí mismo y no más, que no vaya a la potencia, que no vaya al cambio. Porque si no, esto nos encontramos con el principio cancelamos el principio de no contradicción, que es para Aristóteles, que lo dice, por lo menos en mi traducción parece algo bastante agrandado. Dice, no lo voy a justificar porque esto es obvio, pero te dice, bueno, solo voy a decir las consecuencias de que esto no se siga. Y necesitamos un soporte último. En toda esa línea que les mostré del ser y no ser, necesitamos un soporte último. Algo que sea permanente, algo que no cambie, un suelo firme. ¿Sí? ¿Sí? Pero sí, me decía algo. Lo opuesto, por eso pongo lo opuesto accidental, algo que no puede ser accidente. Algo que no pueda cambiar, ¿sí? Necesita esa piedra firme en cada cosa que vemos. Debe haber una piedra firme que hace que sea lo que es en tanto ser, y siempre nos encontramos con el ser en tanto ser. Franco, la siguiente hoja, por favor. Bueno, acá tal vez me adelanté un poco.
la auxía como forma y acto. Por lo tanto, por eso acá, bueno, explico de vuelta lo que es acto, lo que es ahora. ¿Qué pongo ahí? La realidad plena afectiva, diría pierna afectiva. El acto es la realidad actual, pero nosotros, por ejemplo, cambiamos el acto. Somos una potencia que nos hace cambiar y transformar una cosa en otra, movernos, a desear, hacer una que otra cosa. Porque tenemos una potencia de movernos, de movimiento, el acto. Aristóteles se quiere alejar de esta cuestión. Por eso, la materia no puede ser material o usía, porque la materia siempre está ligada al accidente, determinación, siempre está en relación a la impotencia del acto, no es puro acto, no es puro ser, se está continuamente en cambio. Por eso no podemos confundir la usía con con sustancia. Quiero decir que no confundir con la materia, más bien. Eso creo que es un error. No confundir siempre con algo material. Porque después, bueno, está usado como sustancia, como lo que está debajo de, ¿no? Por eso ahí les marco con negrita puntos muy importantes para cuando lean a Aristóteles. Que la sustancia, ¿se acuerdan que a Aristóteles le importaba más la forma que la idea? Sustancia o la usía es la forma, la materia. Les quiero dar un ejemplo. Ustedes saben que, por ejemplo, esto no sabe Aristóteles, pero es un ejemplo muy útil, que nuestras células están cambiando continuamente y en cierta cantidad de años, 8 años si no me equivoco, todas estas células son renovadas, por lo tanto materialmente no somos el mismo. Cuando Fabián les habla del arca de Teseo, que cambia materialmente, hasta no sé, el arca de Teseo, porque va cambiando parte por parte, cada vez que se daña, nosotros también, nuestro cuerpo hace también eso, hasta no sé, hasta cambiar toda parte. La forma, nuestra forma de Aristóteles permanece. La forma sigue estando. Por eso la sustancia, la usía, está muy relacionada con la forma. Por más que yo materialmente no sea mismo, literalmente, de acá a 8 años, materialmente, algo permanece. Es como que nos clonamos naturalmente, digamos. ¿Cuándo? Sí. No me quedó del todo claro qué sería la forma, o a qué se referiría la forma. Mira, Aristóteles hace una separación de la idea y forma en Platón. Con la idea, dice Aristóteles claramente, que es lo que se copia de idea es la forma. Para que lo busco, que tengo la tengo acá nomás. Está en el 990b 25 a 35. No, sí, ahí está. Las formas son la etidad, dice Aristóteles. No, me equivoqué. No, me equivoqué. Disculpen. La forma estaría en el 987b de 5 a 15. La forma de idea es lo que imita por lo sensible. La forma es lo que... ahora solamente la forma de Platón y dice, es lo que imita lo sensible. Por lo tanto, es lo más importante. Si nos imaginamos la arca de Teseo, la forma del arca de Teseo sigue estando. Es lo que imita lo sensible. La forma de mi cuerpo, de sus cuerpos, se sigue imitando. Pero la forma en sí, ¿dónde está? ¿Se entiende? Porque estaba copiando lo sensible una y otra vez, ¿dónde está? La forma, por ejemplo, no sé, de una banda de rock, o una banda de rock gestal, por así, si son más personas, ¿dónde está? Si cambiamos todos sus miembros y tocan las mismas partituras, ¿dónde está la forma de orquesta? Si cambiamos todos los instrumentos, todos los músicos, ¿dónde está? ¿Está acaso en el acto, en el puro acto?
y no en la potencia, ¿no? No en el cambio, sino en el puro acto que está haciendo esta banda de rock sinfónico. Se cambian todas las partes por otras nuevas. ¿Dónde está esta cuestión? No es material, nos dice. Esto que imita lo sensible, volviendo a Platón, nos dice Sócrates, y repito, en el 987b de 5.15, bueno, libro 1, capítulo 9, acá lo tengo, es esa la cuestión. La forma mía de mi igualdicidad se está replicando, por ejemplo, en cada célula. Vamos a decirlo de esta forma. Todo es mucho más complejo lo que estoy diciendo. Seguramente, si me agarra un aristotelista, ahora en especializado, se lo dice lo que digo. Pero es un tema mucho más complejo y que llevaría, bueno, años de estudio. Porque recuerden que esto es para clasificar las cosas. Aunque bueno, después viene Kant y dice, bueno, esto nunca se cumplió, nunca se logró el objetivo metafísico como ciencia. Ahora, la orquesta, todas las formas que tienen siempre un fin establecido. Siempre se tiene un fin. Esto no es potencia, la forma siempre es en acto puro. La auxía siempre es en acto puro. El acto de la banda, lo que está haciendo siempre está. Pero no es material, no está ahí. Es interesante, ¿no? Porque ¿qué pensaría Aristóteles de los clones? Diría ¿qué dirías? Bueno, ya que imita la forma eso, la forma de otra cosa, no lo sé. Es una buena pregunta. Muy bien. Ahora, esta forma, esta usía, siempre es determinada, nunca puede ser indeterminada. Siempre está determinado, nunca. La forma en sí nunca va a cambiar, ¿sí? La usía nunca cambia. Si cambia, no lo es, ya no es más. Recordemos siempre, es inmaterial inmóvil. Tener un motor inmóvil siempre va a estar presente. Ese Dios que buscan después en Aristóteles, Santo Tomás, que seguramente vieron en teórico, que sea un poquito. Y nos dice más cosas Aristóteles, es más que el inicio es al fin, que nunca la forma se pasaba esta usía se pasaba de sus propios límites. Acuérdense del terror que tienen los griegos a la infinitud. Y bueno, que eso que tenemos un arrastre en eso en las matemáticas, que en nuestros sistemas lógicos que recién hace muy poco tiempo no hemos podido superar. Y siempre este momento es cerrado. Sí, bueno, siguiente imagen, porque el ejemplo que nos da Aristóteles, Franco de Asciende, perdón. Para cerrar, para Aristóteles, el ejemplo máximo de esto es el cielo estelar, que no cambia. Él notaba que en astronomía, siglo por siglo, el cielo azul parecía igual, las mismas constelaciones, esto no cambia, y que nunca se pasa de los límites. Y es más, él pensaba que fuera de nuestra esfera terrestre, bueno, vamos a hacerle esfera terrestre, no está en esfera esférico, ¿no? No había accidentes, no había cambio, no había movimiento, sino que nosotros lo teníamos, por eso podíamos cambiar. Que todo permanecía, que todo igual, que el astro nunca cambiaba. Por eso las estrellas están en estado de usía, de forma perfecta, inmóvil, que nunca supera sus límites, y el cielo estelar es el máximo ejemplo de eso. Bueno, como siempre termino. Yo soy al revés, Juan, siempre termino antes. Así que, quieren compartir, Juan, que es explicar más detalles que se me hayan escapado, o Franco, quien sea. La verdad para mí fue un éxito leer Aristóteles. No, abramos el espacio a preguntas. Yo tengo una consulta respecto a Dios. Dios sería algo con es una interpretación. Sí, es antinatural. No, es antinatural, pero sí genera el movimiento del natural. Ahí va. Pues. Sí. Igual Dios es una interpretación más de escolástica de la Edad Media, ¿no? Queremos leer esto porque este pagano habla de Dios, ¿no? Entonces podemos leerlo, ¿no?
Esa es más o menos la cuestión. Entonces, ¿Dios puede llegar a ser un ser en sí mismo? ¿O no es un ser en sí mismo? Es un ser en sí mismo perfecto, pero que nunca cambia. Como estaba en ese grafiquito que había hecho, este motor inmóvil estaría del parte de los dioses y las matemáticas, ¿se acuerdan? Que él es un motor que siempre existió, que nunca no existió y genera el movimiento, que nunca cambia. Por eso no es natural, al igual que, bueno, que una mesa, al igual que también, no, un motor que es hecho por humano. Si hay un dios, ya el que sea, no es natural. Y Aristóteles nos obliga, lógicamente, que este sea un dios que genera el primer movimiento, que genera todos los movimientos y todo lo demás. Por la necesidad lógica, porque si no, tendría que estar todo en constante movimiento, constante cambio, y eso para él es imposible, porque si no se negaría el principio de no contradicción. Y bueno, y haría que la ciencia sea imposible para él. Entonces como que usa a Dios para crear ese vacío que tal vez no sabe responder. Más que un Dios es un concepto lógico. Creo que Dios es una interpretación que hacemos a posteriori, ¿no? Claro, esa fuerza que digamos, o ese primer motor Sí. inmóvil, sería como una especie de relleno, entre comillas, como para poder darle un sentido Es a todo una lo demás. necesidad lógica. Ahí va. Yo lo interpreto así, para mí. ¿Vos qué pensás, Juan? No se escucha. No, es difícil pensar que es Dios, primero porque hay que ubicar que no estamos atravesados acá por el pensamiento judío-cristiano. Ese es el primer punto a ubicar, ¿no? Así que ahí ya nos metemos en un terreno muy difícil de poder ubicarnos, lo que era el tema de la religión para el pueblo griego. Segundo punto, también es muy difícil porque sí, en todo el pensamiento judío-cristiano, del cual nosotros somos herederos y no dejamos de pensar, el dogma estuvo también armado en principio por la filosofía platónica, y después, como Waldo hoy nombró a Santo Tomás, en base a la filosofía de Aristóteles. Entonces, toda la idea que tenemos de Dios utilizaron estos argumentos griegos, a pesar de haber sido considerados por mucho tiempo pensamiento hereje, ¿no? Sí, yo lo leo y me parece más que Dios, me parece algo lógico y necesario, ¿no? Claro, el tema está. Lo que pasa es que vos lees un libro cualquiera de Aristóteles y te dice, primer motor inmóvil, Dios. Por eso quiero aclarar que muchos le dicen así. Porque por ahí ellos le llenan a Santo Tomás y, no sé, dicen, no, bueno, estás completamente equivocado, Santo Tomás dice esto, y ya está. No lo sé. Es un tema muy complejo realmente. Pero la parte igual teológica de la metafísica está ubicado en la idea de lo que está diciendo Waldo con el primer motor inmóvil. Que bueno, es la figura de eso inmóvil que mueve todo lo que hay. Claro, es más, por ese milagro que le dicen de unir a Aristóteles con la fe, a Santo Tomás lo hicieron santo. Imagínense lo valor que le dieron. Segundo, a estos paganos como Platón, Aristóteles, no los mandaron al infierno por paganos, les dieron un lugar intermedio bastante cómodo. Por lo menos así Dante lo muestra, y al menos así es como se habla. Bueno. ¿Algo más que pensar? ¿La usía sería ser un motor inmóvil? ¿O son dos conceptos distintos? ¿Vos qué pensás, Juan? Son preguntas, sí, por eso. Para mí es como que siempre tiende a eso, por una necesidad lógica, por más que yo sea una usía, ¿no? Algo me mueve a mí. Y eso que me mueve, que es, o yo soy parte del primer motor inmóvil, son cuestiones lógicas muy que no quiero meternos, porque Aristóteles da una resolución, ¿no?
pero motor inmóvil está en mi usía o está... Lo difícil de poder también o es la manejar misma. esto es que cada ente, o sea, cada ente, cada cosa que existe, lo que es, tiene en sí mismo la usía, ¿no? Entonces, a diferencia, por ejemplo, de la primera presentación que teníamos la semana pasada respecto a Platón, donde hay un plano trascendente, para Aristóteles, cada ente encarna en sí mismo eso que, como bien fue definiendo Waldo, que comporta la usía. Eso que es y que, podemos tomar el término de Parménides, eso que es y que no puede no ser, ¿no? Pueden haber diferentes variaciones sobre eso, lo cual estamos en el terreno del accidente, ¿no? Como decía Waldo, Waldo con rulos, Waldo sin rulos, ¿no? Pero hay algo que no deja de ser. Eso que no deja de ser y que no puede no ser, eso es lo que comporta la usía. Entonces, la usía, esa es la cuestión, pero yo lo que no sé es si hay una identidad entre todas las usías, porque si todas sus usías son el primer motor inmóvil, todos seríamos lo mismo a fin de cuentas y adiós principio de identidad. Eso es lo que me vino a la cabeza y no puedo responder eso. Me parece... Sí, es que eso es muy difícil también de poder ubicar. Eso a veces uno toma el árbol de Porfirio, ¿no? Porfirio fue un filósofo del siglo III, ya de nuestra era, que explica una especie de árbol, el tema de la ontología aristotélica. Lo que tiene de difícil es si cada uno de nosotros comporta una usía. Entonces, cada uno de nosotros somos en sí mismo uno y somos esto determinado. Ahora, eso que es, no lo podemos definir, pero sí lo podemos designar. De todos nosotros, disculpen, y ese es el aspecto absolutamente singular del ser, que está designado por eso que somos cada uno. Pero nosotros también podemos nombrarnos, hacer como quien dice en la teoría de conjuntos, un conjunto que nos englobe, digamos ser humano, así no entramos la usía segunda sería. Pero, claro, exactamente, ¿no? Eso es la usía segunda. La usía segunda es, por ejemplo... sí, Juan. No, por favor. No, porque yo entiendo, por ejemplo, yo tengo Sócrates tiene la usía de ser Sócrates, ¿no? Pero su usía segunda es que es un hombre. Ese sería el ejemplo. Sí, Juan, eso quería decir. Exactamente, porque hombre se dice de Sócrates, pero también se dice de Platón, también se dice de Aristóteles, y también se dice de cada uno de nosotros. Claro. Entonces, ese ya no toma el aspecto absolutamente singular, sino que ya es un universal. Por eso definíamos la semana pasada el universal como que es uno de muchos, ¿no? Nosotros pensamos, como venía exponiendo Waldo, en la diferencia entre la física y la metafísica. O si nosotros volvemos a tomar algo que hablábamos la semana pasada sobre los primeros diálogos socráticos de Platón, donde se intentaba definir un universal, ¿no? Nosotros no vamos a poder tener una definición de las singularidades de cada uno de nosotros, porque no puede haber ciencia de lo particular, de aquello absolutamente uno. Siempre la ciencia es una ciencia de lo universal, ¿no? Entonces, allá tiene que haber cierta trascendencia en algún aspecto de la física, justamente. Entonces, y ahí, en esa distinción, es donde aparecen una enormidad de interpretaciones que, bueno, a fin de cuentas no sabemos muy bien qué es lo que determina y fundamenta cada una de esas interpretaciones. Pero ahora bien, como también definía Waldo la metafísica como el estudio de lo que es en tanto algo que es. Cuando nosotros decimos hombre se dice de cada uno de nosotros. Distinto es como traía una roca, porque la roca también tiene un estudio del ser. Pero cuando uno estudia una roca, cuando uno estudia, por ejemplo, una planta,
también está estudiando el ser, nada más que en un género diferente. Si nosotros pensamos la matemática, también es un estudio del ser en tanto número. Entonces así surgen una cantidad de ciencias, que insisto, ciencia es ciencia del universal, pero fíjense que queda a un ámbito restringido del ser, porque yo voy a estudiar el ser en tanto número, entonces me vuelvo matemático, yo voy a estudiar el ser en tanto planta y me vuelvo un botánico, o cualquier cosa, o un animal y me vuelvo, digamos, simplemente un veterinario, estudiamos al hombre desde la medicina, la antropología, lo que sea. Entonces, en ese sentido, tenemos un estudio del universal, pero que es un universal restringido. Entonces, la búsqueda de Aristóteles, que produce, como decir, una ruptura epistemológica, estudia al ser en tanto algo que es. Eso hace el estudio del ser en su sentido más universal. Eso engloba al ser indistintamente del género del que se puede ocupar una ciencia particular. Por eso es que él intenta establecer la ciencia de las primeras causas y de los primeros principios. O sea que ya no habría algo más allá. Entonces, en base creo que a la pregunta de Violeta en referencia a la usía, al primer motor inmóvil, y había otra pregunta que ahora se me pasa y podremos articularla acá. La metafísica, en alguna medida, es el estudio de la usía, y fíjense que cuando decimos usía, cada uno de nosotros encarnamos una usía, pero el estudio de cada uno de nosotros se eleva hacia un universal, y ahí ubicamos a una usía segunda. ¿Cuál es el tema? Yo ya no voy a después, en la metafísica, estar estudiando una usía en un sentido determinada por un género, sino que estudio la ciencia más universal. Entonces uno, si hizo acá un pizarrón, podría explicar este árbol de Porfirio que tiene una doble dirección, porque la usía es lo más determinado en este perro, por ejemplo. Este perro comporta una usía, sí, pero también estudia, como nombraba, la primera causa, el ser en su sentido más universal, porque es el ser en tanto se aleja de lo más específico que puede ser el individuo y que encarna el ser en su sentido, como les decía, más universal. Y pensar que con esto se solucionan problemas en Platón, por ejemplo, el problema del tercer hombre, que eso que hace que haya infinitas ideas y que sea muy difícil organizar, ¿no? Claro, clasificar. Claro, porque fíjense, ¿cuál es el problema del argumento del tercer hombre? Si nosotros decimos que cada uno de nosotros, en el ámbito sensible, somos hombre, y nos reconocemos hombre porque existe una idea separada de todo el género humano que contiene la idea de hombre. ¿Cuál es el problema? Que la vinculación entre ese terreno, entre lo sensible y esa idea inteligible, también tendría que haber una que la englobe a la idea y a cada uno de los sensibles. Por lo tanto, surge una tercera idea que vuelve a nombrar al hombre, que es la idea de hombre, y el hombre sensible. Y así hay una regresión al infinito. Una regresión al infinito que no termina. Por eso es una discusión. Profe. Aguardo la pregunta. Bueno, es que sea, no importa. No, que si pudieran explicarnos el bucle último que acaban de explicar, porque creo que es importante para entender imaginando sí. De Aristóteles a Platón, digamos. Imaginarlo sí, hay una idea de hombre, ¿no? Universal, pero nosotros en la vida cotidiana podemos hablar de hombres blancos, hombres negros, hombres bajos, hombres altos, hombres mancos, hombres de tanto calibre que esto se empieza a seguir. Además, cuando hablamos de la idea de hombre, estamos hablando de una idea imperfecta, de la idea del hombre. Cuando hablamos de la idea imperfecta, de la idea del hombre, de vuelta hablamos de otra idea imperfecta. Entonces esto se vuelve un bucle. No sé si queda claro esta cuestión. Es una cuestión
es un bug en realidad, es como los bugs de los videojuegos, los bugs de las computadoras, que se te abran infinitas pantallas y que no puede parar hasta que la apagues. Así funciona un poco la lógica. Bueno, así funciona la lógica computacional. Que si vos tenés tantas ideas, escucho doble mi voz, tantas cuestiones dobles de esta forma, no termina más, porque tenemos ideas, ideas, ideas de ideas, y también cuando Aristóteles dijo, yo tengo una idea sobre algo, y lo dijo, y lo expuso, también creó una idea sobre esa idea que dijo, y sobre esa idea que dijo se puso otra idea, así infinitamente. Después, cuando nosotros tenemos la idea del perro, también está el perro, no sé, el perro chihuahua, y tenemos la idea del perro chihuahua, la idea del perro chihuahua, tenemos una idea y también se divide en perro chihuahua más chiquito, el perro chihuahua más blanco, más grande, y empieza a haber ideas de ideas, y se empieza a perder esa idea ancestral que está en el cielo inmaterial. Sino que la materia nos está diciendo, che, hay muchas más cosas acá que en tu filosofía en cielo de tierra. No sé si di muchas vueltas. No, lo que sí estaría bueno, sí, tal vez poder ubicar es que respecto a la idea del ser hay una polisemia, ¿no? Cuando dice el ser se dice de diversas maneras. Eso en realidad está en Metafísica 5. Metafísica 5 es una especie, digamos, de diccionario, un primer diccionario filosófico, pero donde algo viene bien marcando que está la idea de la usía, que la usía, fíjense que es en sí y por sí, y hay otros sentidos del ser. Podemos decir, la usía es el sentido propio del ser. Ahora, hay sentidos derivados del ser, y ese, por ejemplo, podemos decir el sentido accidental. Waldo no deja de ser Waldo si tenga o no tenga rulos, como decía él. O sea que, o si Waldo aparece tenido, y ahora la semana que viene decimos Waldo es rubio, eso es accidental. Hay algo que puede cambiar, pero que no hace que la usía permanezca, ¿no? Entonces ya tenemos el sentido en sí y un sentido accidental. Hay un tercer sentido del ser, que tiene que ver, lo nombro nada más, que tiene que ver con el sentido del ser en tanto un juicio, el ser como verdadero o como falso. No hago demasiada, solo lo nombro. Y hay un cuarto sentido del ser, que es como si trabajó Waldo en referencia al acto y la potencia, ¿no? Entonces, eso sí tiene que quedar acentuado. El ser se dice de diversas maneras, pero van a encontrar ustedes en Metafísica 4, dice, el ser se dice de diversas maneras, pero en relación a una única naturaleza. Y sigue un poquito más esa cita, pero esa única naturaleza es lo que hace el sentido propio de la usía. Entonces, el ser se puede decir de diversas maneras, pero queda restringido a 4 formas posibles de decir el ser. Entonces, repito, el ser en su sentido propio, el ser en su sentido accidental, el ser en su sentido como verdadero o como falso, que tiene que ver con los juicios, y el cuarto sentido como acto o como potencia. Una semilla en acto es una semilla, en potencia es un árbol, ¿no? Entonces necesita generarse, como bien también ahí ubicó en relación a la física, ¿no, Waldo? Quiero decir, en esta distinción del ente natural y de un ente no natural. No sé si... Y una última observación. Ustedes van a encontrarse entonces con esto que les decía previamente respecto a la búsqueda de las primeras causas y de los primeros principios. Aristóteles con esto entonces hace una especie de historia de la filosofía, que es con lo que ustedes se van a encontrar en el libro 1 de Metafísica, ¿no? Ustedes allí van a encontrar
que Aristóteles empieza a hacer un estudio de, se dice de la metafísica como sabiduría, ¿no? Todos los hombres por naturaleza desean saber. Una cita famosísima, se empieza el libro de metafísica, y van a ir encontrando que Aristóteles establece distintos grados del saber, y allí, creo que es en la parte 4 del libro 1, van a encontrar lo que Waldo trabajó muy bien respecto a la causa, ¿no? ¿Y por qué trabaja las causas? Porque dice que todos los filósofos buscaron la causa, algún tipo de causa, y así algunos filósofos se ocuparon de la causa material. Entonces así podremos revisar nosotros lo que dimos en nuestra primera clase sobre los materialistas jónicos, que decían que el arjé era de índole material. Entonces ellos ubicaban una causa material. Platón, en cambio, daba una causa formal, porque para él lo determinante, como decía Waldo, es la forma. Están también aquellos que hablan de la causa eficiente, que ubicaban al amor y al odio, a partir del cual todo se generaba. Después está la causa en final, que también hay unos filósofos, ahora no recuerdo quiénes ubica allí. Aristóteles se corre de todo eso para decir que él busca la sabiduría, que se ocupa de las primeras causas y de los primeros principios, ¿no? Sí, y tal vez para resumir, estuvo dicho, cuando Waldo, por ejemplo, mostró la estatua de Aristóteles, ¿no? Fíjense, era una estatua. La causa material podemos decir que es el mármol. En sentido, vemos esa imagen, era de mármol. Pudo haber sido de plástico y seguía siendo una estatua de Aristóteles. ¿Qué es lo que hace que esa estatua sea de Aristóteles? Eso ya está determinado por la forma. La forma es lo que nos dice es una estatua de Aristóteles. ¿Y por qué es la estatua de Aristóteles y no la de Sócrates? Justamente eso está determinado por la forma y por eso también tiene cierta prioridad sobre otro tipo de causa. Está la causa eficiente, que es aquello de dónde proviene el cambio. Podemos ubicar allí al escultor que fue produciendo el cambio, fue el motor a partir del cual se produjo ese ente no natural. Y por último está la causa eficiente, al cual, como decía Waldo, todas las cosas tienden. En ese caso podemos decir, es una estatua cuyo objetivo era ser expuesta, y bueno, alguien le sacó una foto y terminó Waldo utilizándola para su clase. Entonces, el tipo de causa sí lo van a encontrar en Metafísica 1. Entonces, en Metafísica 1 van a encontrar todo este estudio de la sabiduría, y como la sabiduría intenta conocer la causa, van a encontrar después, si quieren hacer ese recorrido histórico. Y en el libro 4 van a ir encontrando todo lo que dijo Waldo en referencia a que la metafísica es el estudio del ser en tanto algo que es. Entonces ahí queda restringido el ámbito universal de la ciencia, de esa ciencia que se postula es la metafísica. También habla de el principio de no contradicción. Sí. Bastante. Mucho. Perdón, Juan y Waldo. La definición del ser se puede entender perfecto cuando está sujeta a derecho. En el derecho, cuando alguien comete un delito y tiene, no sé, una esquizofrenia, algún problema que sea mental, el ser primero es entendido sujeto a derecho, o sea, el ser que lo entendemos desde la Constitución, que es el sentido propio del ser, como un humano propio, como Juan, como Waldo, como Santiago, o puede ser accidental, porque también puede estar accidentado por lo que le sucedió alrededor, que puede cambiar esa esencia. Y después yo lo entiendo como también se juzga como un acto de lo que hizo y lo que puede hacer a futuro en la sociedad como potencia. Y después que dice, puede ser o verdadero o pudo ser falso. Entonces yo lo entiendo así, lo veo como muy sujeto al derecho. Está bien, eso sería una interpretación. Aristóteles en este estudio no está pensando en una cuestión ni jurídica ni algo sujeto a derecho, sino que justamente hasta lo trasciende.
Y el derecho probablemente después tiene en su fundamento en la ontología, ¿no? Claro, claro, claro. Lo que pasa es que cuando lo explicaste vos y lo explicaba Waldo, a mí me vino en la cabeza, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en juzgar a alguien desde ese punto de vista. Es como se me vino. Piensen que toda la filosofía, principalmente la platónica, está en función a cómo fue juzgado Sócrates. Entonces, y si pensamos que la idea de Platón, y que fue también concebida por Aristóteles, que fue condenado bajo juicios sofistas, donde no había un verdadero conocimiento, no les interesaba el ser, no les interesaba conocer la justicia en este sentido de que permanezca sin que vaya cambiando según ciertas circunstancias, es aquello que, bueno, me parece que acá intentan fundamentar, vamos a decir, cierto campo ontológico, del cual también después se deriva una ética. Probablemente el campo al cual te referís vos, Santiago, esté más en el ámbito de la ética, ¿no? Claro, 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 sí, sí. Pero me llamó mucho la atención cómo se despliega, como todo ese pensamiento en el momento de juzgar a alguien, y que tiene un problema que tiene que ver con la mente, porque vos no lo podés tomar como una persona, como en su esencia. Es complicado. ¿Está bien? No está bien, claro, no, acá el ser está muy bien, no queda acá bajo las taxonomías, sean jurídicas, psiquiátricas o lo que fuere. Tal vez para hacer un puente entre lo que dice Santiago y la propuesta de Aristóteles, es interesante cuando Lacan le da el estatuto del inconsciente, un estatuto preontológico, ¿no? No es ontológico en sí, sino es preontológico, o sea que va a haber momentos en los que el inconsciente va a mostrar algo así, algo similar a una verdad, en forma de tropiezo, en forma de llancia, que vendría a ser algo así como una abertura o como un agujero en donde el inconsciente se manifiesta. Entonces, si el inconsciente es preontológico, podríamos decir que el inconsciente también es ético, en tanto que se va a mostrar por unos segundos en un tropiezo, en el discurso, en el momento del análisis. O sea que Lacan decía que el analizante se creía aristotélico, o sea que hacía silogismos al momento de hablar, hasta que empezaba a farfullar, hasta que empezaba a tropezarse con su propio discurso, y en ese momento que se tropezaba en ese propio discurso, el analista podía hacer una especie de asociaciones y podía evocar un momento en el que el inconsciente se mostraba a sí mismo, digamos. O sea que había una abertura que el inconsciente se mostraba como ontológico, al menos por un momento, al menos por un tropiezo. Entonces ahí podemos ver, si querés, un puente entre lo ético y lo ontológico. Bueno. Bueno, ¿algún otro aporte? Tenemos 5 minutos para pensar. Yo me quedo en el aire una frase que creo que dijo Juan, de que cada ente tiene en sí mismo la usía. Se podría pensar como generalmente se conoce como una esencia, algo dentro de cada uno que no cambia y que se mantiene igual, por más de que Waldo se corte el pelo o se tiña, sigue siendo Waldo. Y no, sí, muy bien. Deja de ser Waldo. Eso es así. Eso es así. Sí, exacto. Por eso creo que también iba a hacer otra observación, articulando esto que decís vos y lo que ubicaba hace un ratito Santiago, de que en este sentido el ser no se deja definir. Cuando Aristóteles va a hablar de usía y demás, puede decir es lo más propio del ser, podrá decir muchas cosas, pero no lo puede definir. Entonces, como no se puede definir, pero sí se lo puede designar. Cuando dice, por ejemplo, eso está en el libro, creo que en el libro 4, no, en el 7, la usía es un esto. Cuando dice es un esto, justamente nadie puede definir algo como decir es un esto. ¿Qué es un teléfono? Un teléfono es esto, ¿no? Evidentemente no estoy definiendo lo que es un teléfono. No, y como no lo puede definir, pero sí lo puedo designar. En este sentido, me parece que el ser, entonces, no queda determinado
por una definición, pero toda definición necesariamente de algo debe ser de algo que permanece siempre igual, ¿no? Tomando lo que traía Franco recién en referencia a Lacan, cuando hablamos de sujeto en psicoanálisis, por lo general también, se corre todo pensamiento sustancialista, se corre todo pensamiento que designa al ser. Por eso es que la teoría es la teoría del significante, que si pensamos lo que define un significante es aquello que los demás no son, es lo único que podemos decir, o sea que lo que define al significante es la diferencia pura, y muchas veces creo yo que el significante en sí mismo comporta consigo mismo una diferencia. Pero se me arma esta idea de que al sujeto tampoco se lo puede definir y también se lo puede designar, y en este sentido comporta esta misma posibilidad de ser designado. ¿Cuál es la diferencia? Que es muy difícil decimos el sujeto es un esto, sino que el sujeto a su vez siempre aparece ausente, pero aparece ausente, aparece la huella, aparecen diversos, podemos decir hasta si quieren signos que hacen referencia al sujeto, pero es un sujeto ausente. Probablemente en Aristóteles no sé si está esta idea de ausencia al momento de designar al ser, ¿no? Tal vez en Aristóteles no aparece en este sentido el vacío, que sí aparece, como nombraba recién Franco, en función a la iancia, a la posibilidad de que algo se manifieste. Pero claro, Franco en esto utiliza un poco una ironía, porque cuando dice se hace ontológico por un ratito, bueno, parece que ya es una cuestión temporal, que en Aristóteles esto no sería un sentido temporal, aparece más hasta la idea de un relámpago, parece, que otra cosa realmente, digamos, si quieren consistencia. Estas son pequeñas, fíjense, podemos utilizar este mismo modo de designar, pero a fin de cuentas encontramos nuevamente diferencias, ¿no? Bueno, en Aristóteles no hay cambio en esta usía, no hay ningún movimiento. Tengo una consulta. Pero no se mueve. Y por otro lado, no existe la verdad que es la verdad en la nuestra y la de Aristóteles está mal y demás. Son distintas. Si no, viste, podemos caer en un lugar sumamente autoritario, ¿no? Sí, la consulta, o trastornarlo. Yo te quería hacer les quería hacer una pregunta. O sea que cuando decimos el ser, esto que no se puede definir, pero sí se puede designar, serían como esos otros predicados que vos dijiste, bueno, en un momento X, Y, serían todos esos otros predicados, todas esas otras... y podemos dar ejemplos infinitos. No, pero acá sí, acá sí hay una cuestión estructural bien a tener en claro. Hay distintos tipos de predicados. Hay predicados accidentales, pero existe un tipo de predicado que es una predicación esencial. Yo puedo decir de Waldo tiene el pelo negro, tiene rulo, puedo decir diversas cosas, pero hay algo que se dice de Waldo y que es esencial. No podemos no decir que Waldo es hombre. En la medida en que decimos Waldo es hombre, después podrán haber distintos accidentes de eso. Pero hay algo que lo define. Sócrates es hombre. No, era un ser humano, no podemos decir Sócrates era un marciano, Sócrates era un perro, y demás. Hay algo que lo define, entonces hay distintos tipos de predicaciones. La idea de las categorías como predicados, eso lo introdujo Boecio en el siglo VI después de Cristo. Entonces, hay predicaciones accidentales que pueden ir necesariamente tiene que recaer alguna predicación accidental sobre el ser, ¿no? Pero el contenido del predicado puede ser variable. Pero hay otra predicación esencial que es justamente la esencial, que es el sentido primario del ser. Ese es otro modo de definir la usía, el sentido primario del ser. Aquello sin lo cual el ente no adquiere el título de ente. ¿Qué es lo que hace que Fabián sea Fabián? Hay una distancia, hay una diferencia entre la usía y el ente, porque la usía es el sentido primario del ser. Ahora, todo lo que le acontece a la usía, que son todas las características variables,
es lo que termina constituyendo al ente. Entonces el ente tiene un sentido más general y la usía, o el sentido primario del ser, es el sentido justamente más restringido. El ente es la usía más todas las demás accidentes o predicaciones. Ok, gracias. Bueno, la verdad que creo que la clase de Waldo fue muy clara y quedó muy claro en qué momento la metafísica se ubica un estudio del ser distinto de la física. Y solo un último comentario, que es importante hacerlo, que Aristóteles en ningún lugar de toda esa obra habla de metafísica. Metafísica se cree que la acuñó en el siglo I antes de Cristo Andrónico de Rodas, que fue un director del liceo que fundó Aristóteles, pero Aristóteles no hablaba de eso. Aristóteles van a encontrar ustedes que habla de la ciencia que andamos buscando, habla de la sabiduría, habla de la filosofía primera, habla de teología, pero en ningún momento habla de metafísica. Y fue todo un problema, porque no sabían muy bien quienes encontraron estos escritos aristotélicos qué hacer con estos conjuntos de textos. Y así como entonces estaban los libros de la física, se dieron cuenta que había otros libros que venían después de la física, lo que era la formación académica dentro del liceo. Entonces después meta viene como después de. Entonces creyeron en este ordenamiento, bueno, lo ponemos después de acá, pues no sabían qué hacer con esto. Pero también se cree, como ubica Waldo, de que ya estudia un sentido del ser que no es el estrictamente el estudio del ente natural o no natural y demás, sino que estudia un sentido del ser en todo lo que se fue desplegando, ¿no? En este sentido que no sabemos muy bien, porque es un lío, imagínense, para ellos a su vez ubicar qué era este estudio, qué era esta ciencia que andamos buscando. Está estudiando una ciencia del ser, está estudiando, ¿a qué refiere el ser? ¿Refiere a cada uno de los particulares que encarnan una usía o se estudia a este ser en su sentido más universal? Bueno, todo esto es lo que está condensado en estos libros. Ustedes tienen el libro 1, que insisto, es el estudio de la metafísica en tanto sabiduría, y van a encontrar una especie de explicación genética de la sabiduría. Va desde el sentido más particular, van a encontrar ustedes en su sentido sensible, hasta adquirir el sentido más universal. Y ahí van a encontrar entonces, en el sentido universal, el estudio de las primeras causas y de los primeros principios. Y en el libro 4, repito un poquito, van a encontrar el campo sobre el que se aplica esta ciencia, que es el estudio del ser en tanto algo que es. Ya nos ubica el sentido del ser repito un poco, en su sentido más universal. Pero también en el libro 4 van a encontrar el estudio de la metafísica como la búsqueda de la usía. Entonces ahí se nombra a veces la metafísica como usiología. Bueno, eso es lo que más o menos creemos que tienen que encontrar en el libro 1 y 4, que es propio de la bibliografía. Exacto. Bueno, la próxima clase vemos a Descartes. Vamos a ver a Descartes. Después vamos a ver Descartes. Va a haber una propuesta de hacer una lectura sobre Spinoza este cuatrimestre. Así que nos quedan algunos temas todavía por delante interesantes. Decía decir algo más y me olvidé. Bueno, traten de ir leyendo estos autores antiguos. Así también van formulando ustedes algún tipo de preguntas y las abordamos. Y ya la semana que viene arrancamos con Descartes. Es un autor que en su momento a mí me produjo una gran fascinación. Y sí, la verdad que es cuando uno revisita los textos, a mí me gustan. Es descartiano, Juan. No sé si eso. Me gusta cómo escribe. Pero bueno, sí, la verdad que me fascinan. En realidad cuando leo a Aristóteles me vuelvo aristotélico, cuando leo a Descartes me vuelvo cartesiano y así sucesivamente. No termino siendo nada. Bueno, Waldo, excelente la clase, me parece que conceptualmente fue muy clara. Así que, bueno, fue una gran clase, me parece. No, me alegro.
Igual creo que puedo haber sido mejor. Si ustedes, siempre nos pasa esto a todos, No, estuvo buena. si ustedes van leyendo Aristóteles y formulan preguntas, pueden hacer dos cosas. Ya anticiparles, se ponen ansiosos y le escriben a Waldo, y entonces él las va pensando y les responde. Me parece que todo lo que haga Aristóteles este cuatrimestre, Waldo se hará cargo de responder. Bueno, chicos, nos vemos el próximo jueves. Juan, muchas gracias. Que andaba por ahí, nos vemos. Chau, Franco. Dale, profe. Waldo. Bueno, gracias, Franco. Nos vemos. Y sé que Chao, está Juan. por ahí dando vuelta Juan Nievas, que Chao, Juan Nieves. está cursando de oyente, que ya la tiene